La fase natural, ¿por qué escogieron la obra? La lectura en voz alta, la lectura únicamente con los ojos, la vista. La fase de ubicación se refiere a las partes que están como externas al texto en cierta manera, referirse a la época histórica en la cual fue concebido el texto, datos del autor, biografía del autor, datos del movimiento literario, del género literario. Eso es la fase de ubicación. Y la fase analítica, como dice la palabra, se refiere al análisis de la obra. Vamos a lograr que el estudiante pueda decirnos a nosotros de qué trata la obra, que analice las diferentes partes. Si es un cuento, por ejemplo, como El Matadero, tiene que identificar la historia, el argumento de la historia, lo que se llama tradicionalmente la organización secuencial. Vuelvo y repito, ¿de qué trata la obra? Eso es lo primero. Aquí entran preguntas de comprensión de la obra. ¿Cuántas reses mataron? La primera, ¿a quién iba? Los personajes, también va aquí. ¿Ok? Fase analítica. Ya tenemos dos elementos. Por un lado, el estudiante nos diga de qué trata la obra. Preguntas sobre la trama de la obra. Preguntas sobre la trama del poema. ¿De qué trata? ¿Qué consisten? La temática como tal. No, la temática no, perdón. La obra como tal, el argumento. El argumento de la obra. O sea, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Luego los personajes. ¿Ok? Luego los personajes. También aquí podemos trabajar los diferentes aspectos más tradicionales del análisis que conocemos nosotros, que se han estudiado durante muchos años. Ya me refería a la parte del argumento de la obra, los personajes. Podemos referirnos también a los espacios, espacios físico, espacio psicológico, espacio social, económico, espacio religioso, todo eso. Aquí nos vamos a ir a la parte de los registros del habla también. Lenguaje coloquial, culto, técnico, literario. Tiempo, obra, si es cronológico, si es psicológico. ¿Ok? Aquí viene, como dije, esa parte de que el estudiante sepa exactamente qué fue lo que leyó. Los detalles de la obra específicos. ¿Ok? Detalles de la obra específicos. Y se pueden trabajar de diferentes maneras. No voy a decir muchas porque les corresponde a ustedes ver cómo trabajan esos temas con ellos. Un resumen, que agarren en 2 páginas y resuman la obra. Resúmanme, ¿de qué trató lo que leyeron? Y escriben un resumen. Esa es una forma de trabajar. Otra forma de dramatizar ahí algún pasaje o dramatizar toda la obra, transformar un cuento en que lo puedan explicar así. Pero bueno, eso yo lo ubicaría más en la última parte, porque ya la última parte tiene bastante que ver con la recreación, con el juego, con todo eso. Pero bueno, no estaría mal tampoco que ubiquen eso aquí. Preguntas con
con algunos detalles de la obra específicos, del trabajo de los personajes, que dibujen los personajes, que los describan detalladamente. Igual que identifiquen los espacios. ¿Ok? Todo lo que yo acabo de mencionar se refiere al análisis de la obra, a la fase analítica. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando trabajamos con la literatura, no se trata únicamente de que el estudiante se divierta y ver cómo hacemos que se enganche para que adquiera el hábito, sino también que ejerciten la memoria, que sean capaces de recordar datos, de recordar pasajes de la obra, de poder organizar los hechos que se presentan. La literatura permite todo eso, permite que desarrollemos en los estudiantes esas habilidades. No, eso no lo debemos perder de vista nunca, porque siempre nos enfocamos en jugar, divertirnos, perfecto, pero eso tiene que tener un fin, ¿ok? Y no perdamos esa perspectiva, tampoco. Queremos llegar a metas con la lectura, no es leer por leer, es que el estudiante sepa lo que está leyendo y que pueda comentar con facilidad. Ah, mira, ¿de qué trata esa lectura? Cuando a ustedes no les pasa, cuando alguien les pregunta, ¿qué está leyendo? Tal historia. ¿Y de qué trata? No podemos decir gran cosa a veces, o no podemos puntualizar en una explicación más o menos breve. Esta fase analítica nos va a servir para... ¿Ok? Bien, la fase interpretativa. Interpretativa, es la última. Vamos a ver. Quiero comprobar un tema aquí. Denme un chancecito. Sí, es efectivamente explicativa e interpretativa. ¿Ok? Vamos a ver. Acá es interesante porque va a tomar aspectos tal vez de la primera fase, perdón, de la tercera. ¿En qué sentido? Si yo le digo a usted, hágame una historieta, hágame una novela gráfica a partir de la lectura de la Odisea, por ejemplo, que es la novela del regreso de Ulises a Ítaca, después de la guerra de Troya. Si yo les digo que hagan eso, inevitablemente van a tener que trabajar en lo que están desarrollando con aspectos de la trama de la historia. O sea, van a tener que explicar ahí de qué trata. Pero ¿por qué es interpretativa? ¿Por qué es otra fase también? Porque ya ahí va a depender de cada persona cómo se imaginen los personajes, cómo interpreta que es Ulises o que es Odiseo a nivel físico, por ejemplo. Tal vez la forma en que Duña se lo imagine es diferente a la forma en que Jerelyn se lo imagine. Entonces, en actividades como esa, como la de la novela gráfica, en actividades como la misma dramatización, en actividades como que realicen un dibujo de un personaje o el pasaje que más le llamó la atención. Ese tipo de cosas
yo lo ubico en la fase interpretativa, siempre, pero, o sea, en la cuarta fase, pero que ustedes sean conscientes de que toma elementos de la fase analítica, pero yo lo ubico más en la última, porque tiene algo de interpretar, de que la persona a partir de lo que lee, pues reflexiona. Ahora sí, dicho eso, vamos a ir a las partes que sí son como que yo ubico con mayor claridad en esta parte, aquí, en esta cuarta. Aquí podemos tratar con el tema de los valores, antivalores en el texto. ¿Ok? Aquí vamos a dejar que el estudiante comente su posición, que dé su propia opinión con respecto a la manera de actuar de los personajes. Por ejemplo, que ustedes como analistas del texto nos digan en la cuarta fase, digan, bueno, ¿cómo valoran ustedes el accionar del unitario? ¿Qué piensan de la forma en que actuó el unitario y de la manera en que fue tratado el unitario? Ya ahí no estoy analizando el texto, ya ahí estoy dando una opinión mía sobre lo que leí, cómo interpreto eso. A ver, díganme, ¿cómo valoran ustedes la actitud del unitario? Profe, ¿Sí? y yo siento que él, digamos, sabía que iba, obviamente estaban violando sus derechos porque le querían quitar la ropa y él no cedió, él dijo que primero prefería que lo mataran. Entonces siento que él por esa parte defendió no sus derechos, porque eso es algo, algo inmoral y también, o sea, que lo maten a uno así, que le quiten la ropa y que lo divulguen de tal forma, eso es realmente muy, muy feo para una persona. Ok. Profe, ¿Sí? aparte, usted está preguntando que también preguntó que cómo cree que fueron el hecho de que lo trataran así. Igual en la parte en la que, o sea, las mismas personas que estaban como encargadas de velar, yo leí una parte así como de velar por el derecho, los derechos, algo así de la ciudadanía. Y en ese momento las personas, esas mismas personas, lo único que, que decían era cómo matar al unitario. Y yo me quedé así como, o sea, y son los que se supone que velan por ayudar a todos. Entonces, sí, eso está interesante. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Ven que aquí ustedes están emitiendo juicios de valor, están juzgando, están diciendo ustedes si fue correcto o incorrecto o fue más o menos tal situación del texto. Ustedes están diciéndole a los estudiantes que, a ver, esta parte, esta cuarta fase es muy importante porque, a ver, en la tercera fase estamos desarrollando en el estudiante la memoria, la capacidad de recordar detalles. En esta fase, en cambio, en la fase vamos a desarrollar como cuáles, como el desarrollo de un espíritu crítico por parte del estudiante, que piensen y que piensen críticamente a partir de lo que el texto le ofrece. Jessica fue crítica, bueno, las dos Jessicas fueron críticas, ¿ok?
sobre una pregunta que yo les hice. Vamos a poder trabajar, como les dije, con el tema de los valores y antivalores. ¿Por qué consideran que tal es un antivalor o por qué aquello es un valor y por qué es importante para usted ese valor o por qué destaca este antivalor en el texto? ¿Ok? Otro aspecto importante es llevar nosotros a vincular el texto con la realidad nuestra, con la vida cotidiana. ¿Ok? Profe, Sí. sí, porque ahorita que usted dice eso, que otro aspecto es vincular eso con la realidad. Yo en el momento que lo leí, yo dije, es como actualmente y como ha sido siempre, a él lo odiaban solo por el hecho de ser unitario. Y, o sea, por ser diferente. Entonces ya uno se queda pensando, así es en la sociedad actual, siempre. Por el hecho de que las personas sean diferentes, hay otras que ya los hacen a un lado. Igual como pasó en el cuento del matadero o en el unitario. Sí, pueden, por ejemplo, hablar y decir, comente o mencione 2 violaciones a los derechos humanos en el matadero y cómo se relacionan esas situaciones a la realidad costarricense. Ahí está el derecho a la libre expresión, que en el texto se castiga con la muerte. Entonces, lo vinculamos con la realidad costarricense. ¿En qué sentido? Bueno, en Costa Rica a veces, en algunas ocasiones, por más que nos digan que somos un país, que somos la Suiza centroamericana y que somos un país democrático, acá también no siempre se respeta la libertad de expresión y ahí se habla, etcétera, etcétera, de eso. ¿Ok? Buscar de qué forma conectamos los temas, los valores, antivalores con la sociedad, con el barrio, con lo que sucede. ¿Ok? Podemos hablar también en el caso, por ejemplo, de La Metamorfosis, que es una novela en donde una persona se transforma en un insecto de un día para otro. Pero esa novela es toda una reflexión. Un momento, esa novela es toda una reflexión sobre la sociedad contemporánea. Entonces, podemos decirle al estudiante, por ejemplo, La Metamorfosis es una novela de la metáfora de la condición humana. ¿Por qué? Porque de un día para otro la persona se sintió tan agobiado que se convirtió en un bicho, en algo insignificante. Entonces usted puede decir a los estudiantes, ¿en qué situación de su vida cotidiana se ha sentido usted así alguna vez? ¿Y por qué? Que explique. Sí, dígame. Profe, en lo particular, por ejemplo, cuando usted nos colocó aquella pregunta hablando de la Odisea, sobre si veíamos que Odiseo fue fiel o no, ¿verdad? En realidad, pues está hablando de valores, pero sí nos puso contra la espada y la pared sobre, por ejemplo, lo que es lo cotidiano, la vida de uno y en la época de aquel momento, ¿verdad? Entonces, ahorita se me vino a la mente eso, que fue una manera, o sea, que realmente uno, aún siendo tan adulto ya, pues realmente sí, pues lo hizo pensar mucho, analizar la respuesta. De hecho, que fue una de las preguntas más difíciles de contestar para mí. Bueno, ahora no he revisado el examen, pero creo que durante las 2 horas de la clase voy a hacer ahí mientras ustedes trabajen en algo, yo voy a terminar de revisarlos. Pero sí, eso es. Yo hago hacer preguntas a los estudiantes con base en situaciones que el texto nos da para que ellos reflexionen. ¿Ok?
exactamente como usted lo dijo. Sí, no, yo me refería no Por ejemplo, en el examen ahorita, sino que en la que vimos anterior de la Odisea, que usted nos hizo esa pregunta, entonces ahorita se me vino a la mente eso, o sea que me imagino que preguntas de ese tipo uno puede abordar con los alumnos, que realmente los haga analizar, ver el texto, porque realmente usted, para contestar una pregunta como esa, tuvo que haber leído la obra, y fue una pregunta sencilla, pero realmente, como dicen, con mucha tela que cortar en la lectura, entonces sí pienso que, bueno, usted nos ha dado pasos a seguir muy firmes, es muy interesante esa parte. claro, exactamente. Entonces, acá, qué sé yo, también podemos trabajar el tema, o sea, vean que esta fase se presta para bastante. Tema del maltrato animal, imagínense ustedes. Podemos trabajar a partir del texto. ¿Cómo se manifiesta en el texto ese tema, el maltrato animal? ¿Y usted qué piensa de eso? ¿O tiene relación con la sociedad y ahí lo vinculan? Lo importante en esta cuarta fase es siempre relacionar nuestra interpretación, nuestras reflexiones, nuestro espíritu crítico, pero siempre relacionarlo con el texto. Ojo, esto es muy importante. Está bien que los estudiantes sean críticos, que comenten, que den su opinión, pero que esa opinión esté relacionada también con lo que el texto nos dice. No es opinar por opinar. Entonces ahí entra nuestra labor como docentes para conducir, para llevarlos a ellos a siempre mantener la relación con el texto. Por ejemplo, yo con esa pregunta, qué sé yo, el maltrato animal, hay mucho que hablar de eso. Pero si el estudiante nada más se dedica a comentar lo que él piensa sobre el tema del maltrato animal, no sé, está bien. Es válido que él dé su opinión sobre eso, pero que también se base en el texto. ¿Ok? En la novela, perdón, en el cuento del matadero, el maltrato animal se refleja o se manifiesta en la manera en que perseguían al último, al último animal, al último toro. Y cómo lo trataban de manera muy desconsiderada y cómo exhibían la brutalidad a la hora de exterminar a las reses. Esto se relaciona en la sociedad y ahí sí entra el estudiante con toda su reflexión. Pero no se olviden nunca de eso. Ustedes son facilitadores. Ustedes tienen que encauzar la discusión. Repito, el quehacer docente no quiere decir que ustedes van a darles todo, a darle todo a los estudiantes o que no van a tomar en cuenta su opinión. Claro que sí. Pero también ustedes son guías, ustedes van a conducir las reflexiones. Otro aspecto muy importante de esta fase es, a propósito de recrear o de etcétera, es que ustedes también le abran la posibilidad al estudiante de ser creativos. ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser creativos? Número uno, que modifiquen el final de la historia. Que tomen los últimos 2, 3 párrafos del cuento y los cambien, según su creatividad. Darle un final diferente. Ustedes se fijan, a veces hay algunas novelas de estas mexicanas que tienen finales alternativos. Hay un final principal y hay otro y hay varios que la persona si quiere los ve, si quiere no. Entonces las obras literarias nos da para pensar en posibles finales alternativos también. Entonces, otra forma de trabajar esta fase interpretativa es que el estudiante recree el texto, que le dé otro final, que le dé un giro a la historia. ¿Ok? Un giro a la historia. Y también podemos decirle al estudiante que con base en algún acontecimiento específico de la obra, cree un cuento diferente, pero que se base en algo de la obra. Recuerden las secuelas, hay series que tienen secuelas.
que tienen como una segunda parte, pero enfocada en otro personaje. O películas. Como si yo, por ejemplo, tomara el cuento El Matadero y les dijera a ustedes, bueno, a partir de la lectura del cuento El Matadero, escriban una pequeña obra de teatro sobre el personaje del Matasiete. Entonces, viene Kendall y dice, bueno, yo, luego de haber leído el cuento, voy a escribir La venganza del unitario, por ejemplo. Entonces, que el cuento trate sobre el Matasiete, ¿en qué sentido? De que llegó otro unitario y se le presentó a Matasiete y se enfrentaron y que Matasiete fue asesinado. Entonces ven que es como una segunda parte de la historia que se desprende de la historia que leímos. ¿Ok? Entonces eso puede ser también, eso puede ir en la parte de la fase interpretativa. Sí, digamos que aunque Matasiete ya ahí no le pone que Matasiete era uno de los más grotescos o más bravos o más problemáticos que habían, no sé, ahí surgió otro unitario, sí, que lo pudo derrotar y que igual era bastante fuerte o no sé, tenía rencor o algo así, como dice usted, inventar también. Sí, 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 claro. Eso va para ser creativos. O qué sé yo, no sé, que cuando iba para la casa le dio un infarto por comer tanta carne mala, entonces se murió, ya listo. Entonces, para que les quede claro, la fase interpretativa busca despertar el espíritu crítico del estudiante, que opinen, ¿ok? Que reflexionen. Es muy importante para nosotros tomar en cuenta o dar espacio para que ellos se expresen, para que liguen lo que leen con la realidad que viven ellos, social, del país. Y también nos va a permitir hacer actividades de recrear el texto, actividades creativas, trabajar la creatividad con los estudiantes, en este caso. ¿Ok? En este caso. Ya ahí uno puede pensar en un montón de actividades. Hacer, no sé, un juicio. Hagamos un juicio en el aula, chiquillos, aquí. No muere el unitario, pero Kendall va a ser el juez, Dunia va a ser la defensora del unitario y no sé, Andrea va a ser la defensora del Matasiete. Entonces ahí van a hacer un juicio de verdad, no como el juicio que hicieron ahí, una pantomima que más bien fue un circo grotesco. Entonces, y los demás van a ser, algunos van a ser testigos, otros van a ser el jurado, y ahí van a ayudarles a los estudiantes a montar esa actividad de un juicio. Ven qué interesante. Hemos mencionado un montón de actividades. Y bueno, y ahí les corresponde a ustedes llevar a cabo la... Bueno, o también, por ejemplo, que escriban una redacción, un ensayo sobre la violencia en el matadero. Un ensayo sobre el maltrato animal en el matadero también. Una mesa redonda donde discutan los impactos de la pobreza, no sé. Lo de la dramatización, que puede ir también en esta parte, lo de volver a reescribir la historia, lo de escribir un cuento nuevo. Bueno, hay demasiado más bien. Así que les va a corresponder para la semana trabajar, va a quedar como una tarea. Trabajar actividades. Actividades donde ustedes trabajen la fase analítica, una actividad donde se refleje la fase analítica y una actividad donde se refleje la fase interpretativa. ¿Ok? Interpretativa.
Les voy a dar una opción. Si ustedes quieren continuar lo que ya habían trabajado con el cuervo, pueden darle continuidad, no tengo ningún problema. Pero si quieren hacer la actividad de la fase analítica y la fase interpretativa del matadero, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Si quieren darle continuidad a lo del cuervo, háganlo. Pero si quieren hacerlo con el matadero también. Lo que no pueden mezclar, qué sé yo, que Kendall diga, voy a hacer mi actividad de mediación de la fase analítica del cuervo y mi actividad de mediación de la fase interpretativa del matadero. Eso no. Escogen una de las dos para que elaboren una actividad de mediación para cada una de las fases que quedan pendientes y la próxima semana lo exponen. Profe, Ujú. en otras palabras, si hacemos la fase analítica y la interpretativa de la del matadero, tendríamos que hacerle una natural y una de ubicación igual a ese. No, mejor no. Ah, ok. No hace falta. Profe, ¿de cuántos párrafos? Bueno, yo no voy a poner el límite, la verdad. Tal vez 2 párrafos de cada uno, tal vez. Profe, entonces, Sí. entonces es decir, la presentación que ya tenemos sobre el cuervo, sobre esas primeras fases, ahí nada más le añadimos, por ejemplo, podemos poner ahí como un título el matadero y nada más ponemos las fases de analítica e interpretación y ahí lo que queramos hacer. Exactamente, si quieren. A ver, ¿cuál es el fin de que ustedes puedan hacer lo del cuervo? De que ustedes le den continuidad a lo que ya venían haciendo, para que terminen el proceso. Pero si quieren hacerlo, la fase analítica e interpretativa del matadero, también pueden hacerlo, digamos, ahí sin ningún problema. Es que, por ejemplo, en lo personal, a mí me gustó más el matadero, no sé por qué, Ajá. entonces, y también es algo que tenemos fresco ahorita y que, no sé, es más fácil, pienso yo. Excelente, muy bien, no hay ningún problema. Profe, yo tengo una Profe, pregunta. a mí sí me gustaría terminar con el del cuervo, porque entonces podría saber que la continuidad, como usted estaba diciendo, del proceso que llevo, para al final que usted me dé una valoración, se lo agradecería de todo en conjunto, que me diga, verá, sí está bien, pero porque al final, cuando abordamos un tema, obviamente tenemos que terminarlo, entonces es importante ver si logramos cumplir ese objetivo. De mi parte, yo lo voy a terminar con el cuervo, mejor. Gracias. Ah, ok, perfecto. Profe, yo tengo una ¿Alguien más iba a pregunta. decir algo? Estas 4 fases, ¿con qué tiempo cuenta uno para, digamos, desarrollarlas? ¿Cuántas lecciones? Bueno, ahí ya, eso para mí eso es secundario y ahí luego lo podemos ver más adelante, cuántas lecciones uno puede trabajar con los chiquillos de eso. Ahorita no piensen en tal cosa, ¿verdad? Puede ser una semana, qué sé yo, una semana que trabajen esto, o sea, depende, 5, 4 lecciones. Y 3 lecciones lo otro que vimos, pero bueno, eso a mí ahora no me parece tan importante que se pongan a pensar mucho en eso. Profe, buenos días. Sí, En- buenos días. Eso,
es solamente una actividad para la fase analítica y una actividad para la fase interpretativa, solamente. Solamente lo mínimo, si quieren hacer más, pues ya eso es cosa de ustedes, pero mínimo eso, ¿verdad? Ok, gracias. Ok. Profe, ¿cuándo se entrega este trabajo? Lo vamos a ver la próxima clase. A ver cómo les fue. Déjenme revisar un momento, a ver cómo lo tiene el programa. Yo creo que... Profe, yo No, estuve leyendo dejémoslo así. algo en el programa. No, dejémoslo así. Yo creo que no hay ningún problema. Es que yo creo que les había dicho que una semana podían trabajar solo la fase analítica y luego más adelante la fase interpretativa, pero creo que ya lo podemos hacer ahora todo junto. Como les dije, o sea, tampoco es que tienen que escribir demasiado, como les dije, para cada fase pueden ser unos 2 párrafos. Y lo vemos la próxima semana, como les dije, lo exponen, si quieren una presentación PowerPoint, o si no, un archivo de Word. Voy a habilitar como una tarea para que lo suban ahí y no haya problema en la próxima clase de que lo veamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe, de mi parte no. Profe, pero eso se lo entregamos a usted antes y como dice, lo comentamos en la clase de si Dios lo permite, dio en 8, pero ¿cuándo se lo tenemos que entregar a usted directamente? ¿O estoy entendiendo mal? Me lo pueden ver el viernes, pero para efectos de que no haya problemas a la hora de la exposición, porque yo tengo los trabajos, yo lo presento en la pantalla, yo lo comparto y ustedes nada más lo explican. Más que todo por eso. Ah, bueno, gracias. Ok. Vamos a ver un asunto aquí en el crono con las lecturas que vienen para recordarles. Hoy es 31. Entonces, uno. Ah, no, estamos bien. Es que yo creía que en el programa estaba que la fase interpretativa se iba a trabajar con don Juan Tenorio, pero no, está bien. El 14 de noviembre, o sea, de hoy en 15, tienen que traer leída la obra de don Juan Tenorio. Y la semana siguiente se va a estudiar la novela Frankenstein, que es de más de 300 páginas. Como ya les dije, yo ya hice llegar esto hace tiempo. Espero que hayan avanzado. Y para mí es muy importante que vengan con la lectura, porque así estamos hablando, así se aprovecha la clase. No estoy yo solo hablando del tema
y ustedes en otra cosa o ustedes sin ningún tipo de, ustedes perdidos porque no han leído el texto. Entonces, sí, por favor, traten de traer los dos leídos. El de Juan Tenorio es muy corto. Eso se lee fácil, se lee rápido. El otro se lleva más tiempo, pero igual. El otro es Frankenstein es para 22 días. Don Juan Tenorio es para dentro de 15 días. Así que se los dije desde la primera clase, ahora se los vuelvo a decir para que tomen las previsiones del caso y hagan la lectura anterior, la lectura previa a la clase. Así que bueno, si no hay más comentarios, dudas, así quedaríamos por hoy. Muchas gracias. Las compañeras del curso de Lingüística 1, nos vemos ahorita a las 2, ya que están aquí, de una vez les aviso. Y que les vaya muy Profe, bien. una consultita, nada más, que tengo una duda. Por ejemplo, para decir, como primera compra o primer compra o no sé, algo así. ¿Cuál de las dos se usa? La primera compra, Primera. sí. ¿En qué momentos que se usa primer o algo así, no? Cuando es masculino, el primer día. Ah, ya. Ok, profe, gracias. Ahora sí, hasta luego. Bueno, ok, está bien. Perfecto. Jacqueline, Profe. ahora sí el Chao, examen. profe, gracias. Que no se lo había enviado, pero ya se lo envié. Profe, gracias. Profe, ya me acabo Profe, de entonces llegar a el las correo, 2. gracias. Gracias, profe, hasta Chao, luego. Dios te guarde. ¿Cómo? Profe, que si es que usted dijo que a las 2 fue que ocurrió la No, es clase. el curso de Lingüística 1. El de ustedes Ah, va igual como siempre a las 3. bueno, ok. Gracias. Bueno, Chao, profe y compañeros. bueno.